Hola y buenas noches, sombras. Soy malvado. Y esto es Hilo de Sombras Eternas, donde la oscuridad cobra vida. Antes de empezar, hazme un favor. Dale a me gusta, suscríbete y dime desde dónde nos ves. Créeme, querrás saber que no estás solo en la oscuridad. Ahora, prepárate. Esta historia es fresca, es real y va a perseguirte. Tenía 16 años. Yo y mi pandilla perseguíamos lugares embrujados por San Juan, Argentina. Se acercaba Halloween, nuestra fiesta anual del miedo. Empezamos con poco ruido en el bosque encantado, una trampa para turistas. Luego en un hostal abandonado cerca de las tierras de Huarpe, vacío, solo nosotros haciendo el tonto, riéndonos a carcajadas. El conductor, Lucas, sonrió. A continuación, Finca Nahual. Nunca había oído hablar de ella. Bajamos una colina llena de baches detrás de la propiedad. El aire se espesó. El miedo me ahogó. Esto está mal. Respiré. El coche se quedó en silencio. Todo el mundo lo sintió. No tenemos que ir, dije, suave, tembloroso. Oh, nos vamos. Lucas disparó. No hay luna. No hay antorchas de él. Me quedaré en el camión. Tengo un mal presentimiento. Murmuré, gritando. Estás fuera. Muévete. No bromeaba Sofía, mi mejor amiga. Ojos pálidos. No deberíamos estar aquí. Reflejé la mía. Salí con las piernas por delante. Lucas desengancha una valla flácida. El alambre traquetea. La puerta se cae. Un sendero de 2 pistas serpentea hacia el negro, cubierto de maleza, estrecho. Le seguimos. El miedo aumenta. Cada crujido bajo los pies. Algo está vigilando, le digo. Prima, corre. No, separarme de ellos. Me atraparía. Las sombras se agitan. Quédate cerca. Sofía me agarra del brazo. El suyo también tiembla. No hay risas ahora, ojos abajo, pies borrosos. Mirada a un lado, masa oscura, enorme, en la hierba. Vaca. Todavía siempre allí, pasándonos. No se está moviendo bien. El corazón golpea. Lucas se detiene. Homestead está cerca. Tranquilo, los dueños podrían estar levantados. Se vuelve bajo. Húmedo, de la oscuridad. ¿Qué es eso? Se congela. El miedo agrieta su valentía. Nos vamos ahora. La voz vacila trayectoria. El silencio estrangula. Tengo que hacer pis. Juan Pipas borde, surbrillos del arroyo, enciendo un cigarrillo converso con Sofía. Casi libres, alivio, mirada hacia abajo, las aguas ondulan, una figura se eleva, alta, delgada, se retuerce ni vaca, ni puma. Madre mía, gritamos, terror, garras, tornillo, la carretera es nuestro salvavidas. Golpe de pánico. El grupo lo cogió, corrió pies golpeando la tierra, no paró hasta que el camión pulmones ardieron. Seguro, se amontonaron, condujeron. Debería haber acabado ahí, no lo hizo. Los meses lo embotaron. Vacas, trucos de agua. Me decía a mí mismo mentira Sofía y yo, aparcados cerca de mi casa, una noche fumando, charlando. Parque municipal brilla a lo lejos. Las luces de la calle se dispersan. Mira, ciervos, dice ella, los ojos brillan a lo lejos. Sí, ya veo. Me acerco, las sombras lo ocultan. Siempre un poco más allá de la luz. Algo falla. Alcanza la escalerilla de acero. Se pone de pie. Los ojos alcanzan los 3 metros, camina a 2 patas. Esas patas demasiado finas. Los ángulos se tuercen. El grito es una pesadilla. Eso no es un ciervo. El terror se apodera de ella. ¿Qué es? Se atraganta.
La razón chasquea. Cerramos las puertas. Conducimos hacia él. ¿Loco? Murmuro, cerca del parque. Cruza. Se desplaza por las calles. Se ha ido. El corazón se encoge. Los meses se arrastran. El miedo se atasca. Entonces, la granja de Sofía. Los campos vacíos. La película terminada. El humo del porche. En mitad de la frase, ella se congela. Mateo. Ojos enormes. Me vuelvo. Ojos rojos. Más allá de la valla. Se esconde. ¿Qué demonios? No lo sé. Apenas un suspiro. 30 segundos fijo. Sin parpadear. Está mirando. Parpadeo. Cambio a la izquierda. Adentro ahora. Perno 45 minutos. Coche en marcha o me quedaría avuelto. Ronroneo temblando. Años después le conté a una compañera de trabajo de Huarpesú. Cara se endurece. No es el peligro de la finca lo que te persigue después. ¿Perseguido? Fría verdad. Aquella noche finca Nahual no se eligió. No nos quería allí seguro aquellos ojos, piernas acechando. Nunca más. Lo juro, la carretera cerca del pueblo zumba mal todavía. Muchas gracias por escuchar. Eso es todo por esta noche, amigos. Espero que estas historias se les hayan quedado grabadas. Desde donde nos escuchan. ¿Qué hora es allí? Haznoslo saber en los comentarios. Que sigan siendo espeluznantes y permanezcan atentos. Más historias escalofriantes en camino. Buenas noches y dulces sueños. Si puedes dormir después de esto. Tengo 17 años y he vivido en la misma casa toda mi vida. Mis padres se mudaron aquí años antes de que yo naciera y, aunque la mayoría de las veces ha sido un hogar tranquilo, ha habido algunos incidentes extraños a lo largo de los años. La gente ha visto cosas o se ha sentido incómoda, aunque nunca ha sido algo habitual. Esta historia, sin embargo, trata de algo que me ocurrió cuando tenía 6 años. A día de hoy, no sé si fue real o solo mi imaginación, pero me ha perseguido desde entonces. Empezó una noche en la que mis padres estaban en casa. Me desperté con el sonido de gente que me hablaba. Al principio pensé que eran mis padres, pero cuando les dije que se callaran, no pararon. En lugar de eso, empezaron a gritar. Sus voces se superponían en un coro caótico. Llamé a gritos a mis padres, que entraron corriendo en mi habitación y encendieron la luz. ¿Qué pasa?, preguntó mi madre, preocupada. Hay gente en mi habitación, grité, señalando las sombras. ¡No paran de gritarme! Mis padres revisaron toda la habitación, pero no vieron nada. Para ellos, estaba vacía. Pero yo seguía viéndolos, 10 o 15 caras, todas mirándome fijamente, moviendo la boca, mientras gritaban cosas que yo no entendía. Mis padres intentaron calmarme, pero yo estaba aterrorizada. Al final, se quedaron conmigo hasta que me dormí. Después de aquella noche, empecé a tener miedo de mi propia habitación. Tenía una niñera llamada Maggie, a la que estaba muy unida, pero nunca quería que entrara en mi habitación. No quería que supiera lo de la gente. Un día, después de un día especialmente malo, entré en mi habitación y las voces empezaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más agresivas. Grité y Maggie vino corriendo. Se sentó en mi cama intentando consolarme, pero la miré directamente a los ojos y le dije, no les gusta que te sientes en mi cama. Entonces me di la vuelta y me fui a dormir. Al día siguiente, Maggie renunció. Nunca me dijo por qué, pero siempre me pregunté si ella también había visto o sentido algo. Durante años, no pasó nada más. Me convencí de que eran imaginaciones mías, producto de ser una niña asustada. Pero hace 2 semanas, todo volvió de golpe. Mi mejor amiga, Lila, prácticamente vive en nuestra casa. A las dos nos gustan las cosas espirituales, tarjetas de tarot, cristales, cosas así, pero nunca le había contado lo que me pasó de niña.
Una noche, mientras hablábamos, Lila mencionó una de las primeras veces que se quedó a dormir en mi casa. Dijo que se había despertado en mitad de la noche y había visto gente en mi habitación. Estaban ahí de pie, mirándote dormir, dijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me asaltaron todos los recuerdos, las caras, las voces, el miedo. Desde aquella conversación, no he podido dormir en mi habitación. Siento que me estoy volviendo loca. ¿Siguen ahí los vigilantes? ¿Alguna vez fueron reales? No sé qué hacer o cómo hacer que pare. Si alguien tiene un consejo, se lo agradecería mucho. Hace muchos años, mi familia y yo vivíamos en Blackthorn Cottage, una pequeña casa situada en los terrenos de Blackthorn Manor, en Derbyshire. La mansión tenía una rica historia. Fue el hogar de Sir Edward Blackthorn, un reputado ingeniero que diseñó algunas de las locomotoras de vapor más famosas del siglo XIX. Tras su muerte, la mansión se convirtió en una escuela de formación para el personal ferroviario, pero antes había sido un orfanato para los hijos de los trabajadores del ferrocarril. Mi marido, James, era el cuidador de la mansión, así que tuvimos la suerte de vivir en la casa de campo sin pagar alquiler. Un sábado por la noche, especialmente frío, de 1995, estábamos todos reunidos en el salón. James, nuestro hijo pequeño, Thomas, y nuestras dos hijas pequeñas, Emily y Sophie, estaban viendo la televisión mientras yo preparaba la cena. La casa estaba helada, así que decidí que todos comiéramos delante del fuego para entrar en calor. Llevé los platos y los cubiertos al salón y volvía con una bandeja de comida cuando ocurrió algo extraño. Al pasar por el comedor, pisé la pata extendida de un enorme perro negro que yacía frente a la chimenea. Al principio no le di mucha importancia. Teníamos una gran danesa llamada Luna que solía descansar junto al fuego. Pero cuando entré en el salón, me sorprendió ver a Luna acurrucada con Sophie frente al fuego. Luna era atigrada, no negra. Me quedé helada, con el corazón acelerado, y James se dio cuenta de mi expresión de asombro. ¿Qué pasa?, preguntó. Le entregué la bandeja y volví corriendo al comedor, pero el perro negro había desaparecido. Busqué por toda la casa, pero no había ni rastro de él. James pensó que me lo estaba imaginando, pero yo sabía lo que había visto. Durante los 16 años siguientes, solo vi al perro negro 2 veces más, pero cada encuentro me dejó una impresión duradera. No era una presencia aterradora, parecía feliz, casi protector. James también lo vio una vez y confirmó mi experiencia. La mansión tenía sus propios misterios. Los fines de semana, James revisaba el edificio principal en busca de robos o tuberías rotas, y yo solía acompañarle durante los meses de invierno. Una noche, ambos oímos el llanto de un niño procedente del desván. Era un llanto distinto, desgarrador, como el de una niña pequeña. Subimos corriendo a investigar, pero el desván estaba vacío. Buscamos por todos los rincones, esperando encontrar señales de un intruso, pero no había nada. James estaba frustrado. Odiaba los misterios, pero oímos los gritos en varias ocasiones más y nunca encontramos una explicación. Aún más inquietante fue la figura que James vio una noche. La describió como un hombre extremadamente alto y bien formado, vestido con un traje oscuro, pantalones hasta las rodillas, pelo largo y barba. La figura tenía un aura vaga y fantasmal, pero lo que más perturbó a James fueron sus ojos amarillos brillantes. Solo la vio una vez, pero le dejó conmocionado. A día de hoy, no sé qué pensar de estas experiencias. El perro negro, el niño que llora, el hombre alto de ojos brillantes, todos ellos están relacionados
con la historia de la mansión Blackthorn. Tal vez sean los espíritus de los que vivieron y trabajaron aquí, que permanecen en el lugar al que llamaban hogar. Sean lo que sean, se han convertido en parte de la historia de nuestra familia, un recordatorio de que algunos misterios nunca se explican del todo. Cuando mi familia se mudó a la casa de mi infancia, en 2001, yo tenía unos 5 años. La casa era un edificio de 2 plantas, dividido en 2 apartamentos independientes. Vivíamos en la planta baja, que tenía 3 dormitorios, un baño enorme, una cocina y un lavadero. El salón estaba dividido en 2 partes, una delantera y otra trasera. Usábamos la habitación trasera como sala de estar principal, mientras que la delantera se convertía en un cuarto de juegos para mis juguetes. Vivía con mi madre y 3 hermanas, así que todas las habitaciones estaban ocupadas. Como era la más pequeña, a menudo acababa durmiendo en el suelo del salón. No era lo ideal, pero entonces no sabía qué hacer. Siempre supimos que la casa estaba encantada, pero nunca nos dio miedo. En todo caso, parecía tranquila, como si el espíritu de una mujer mayor que había muerto allí estuviera merodeando, haciendo cosas inofensivas. Por ejemplo, el equipo de música a veces se encendía solo, como si alguien quisiera escuchar música. Era casi reconfortante de una manera extraña. Pero una noche, las cosas tomaron un cariz más oscuro. Era Navidad y mi hermana Maya y yo estábamos jugando en el salón. Las únicas luces encendidas eran las del árbol de Navidad y un tenue resplandor procedente de un dormitorio al final del pasillo. Estábamos riendo y divirtiéndonos cuando, de la nada, las dos la vimos. Una sombra negra gigante que crecía desde el suelo, cerca de la puerta del dormitorio. Empezó siendo pequeña, pero se expandió rápidamente y se elevó sobre nosotros como una fuerza dominante. No parecía amistosa. El aire se volvió pesado y la luz pareció atenuarse cuando la sombra llenó todo el marco de la puerta. Gritamos y corrimos al salón trasero, donde estaban mi madre y mis hermanas. Cuando miramos hacia atrás, la sombra había desaparecido. Mi madre intentó calmarnos, pero las dos estábamos conmocionadas. Esa sombra no pertenecía a nuestra casa y podíamos sentirla. 13 años más tarde, en 2014, yo tenía 18 años, acababa de graduarme y luchaba contra la depresión. Acababa de perder a mi abuelo, la única figura paterna real que había tenido, y me sentía completamente perdida. Una noche, volvía a casa del trabajo. Estaba completamente oscuro y los faros de mi coche apenas funcionaban. Mientras conducía por la tranquila carretera, ocurrió algo aterrador. Durante una fracción de segundo, vi una criatura negra a 4 patas que se abalanzaba sobre mi coche desde el arcén. Era enorme, como un hombre encorvado de 2 metros de altura, moviéndose a una velocidad aterradora. Parecía que iba a chocar contra mi coche, pero en el último momento desapareció. El corazón me latía con fuerza y sentí una extraña nostalgia. Me recordaba a la sombra que había en el salón hace tantos años. Desde entonces, he tenido momentos en los que vislumbro algo oscuro por el rabillo del ojo, pero me giro y no veo nada. Es como si la criatura siguiera ahí, acechando fuera de mi vista, esperando a que me sienta perdida o vulnerable. Siempre he sido escéptico sobre lo paranormal, pero esto me parece demasiado real para descartarlo como una coincidencia. Es como si la sombra de mi infancia me hubiera seguido hasta la edad adulta, un recordatorio constante del dolor y la tristeza que arrastro. Antes de este incidente, nunca había experimentado nada paranormal, ni sufría alucinaciones, ni antes ni después. Esta sigue siendo la única vez que he visto algo que no podía explicar.
Vivo en Hawái, en la isla de Maui, pero esta historia tiene lugar hace unos 20 años, cuando visitaba a mi familia en la isla de Oahu. Me alojaba en casa de mi tía, en un barrio llamado Kailua Heights. Vivía en la planta baja de una casa de 2 pisos, que estaba acondicionada como un amplio estudio. La única habitación separada era el cuarto de baño. Por lo demás, se podía ver todo el espacio desde cualquier lugar del interior. Había 2 camas de matrimonio, una cerca de la televisión y la otra contra la pared del fondo. Yo dormía en la cama más cercana a la pared, con mi prima Leilani a mi lado por fuera. Mi tía y su novio estaban en la otra cama. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando me desperté de repente. No recuerdo por qué. Tal vez tuve que ir al baño o algo más perturbó mi sueño. Cuando abrí los ojos, estaba frente a la cocina. Me apoyé en el codo para ver por encima de mi prima, que dormía plácidamente, y entonces me di cuenta. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. Todavía tenía los ojos borrosos por el sueño, así que me los froté, esperando que la imagen desapareciera. Pero cuando volví a mirar, seguía allí. Mi mente de 8 años se aceleraba tratando de entender lo que estaba viendo. Incluso me pellizqué el brazo con todas mis fuerzas para asegurarme de que no estaba soñando. El dolor era real y la figura también. De pie en la cocina, frente al fregadero y de espaldas a mí, había una silueta oscura y sombría. Parecía un hombre, delgado y sin rasgos, completamente envuelto en un negro profundo. La tenue luz de los fogones no iluminaba ningún detalle. Era solo un vacío, una sombra que no debería estar allí. Al principio, mi cerebro medio dormido pensó que era mi abuela, pero eso no tenía sentido por 2 razones. Una, era la madre de mi madre, y no tenía ninguna conexión con este lado de la familia. Y 2, todavía estaba viva y bien en casa, en Maui. No fallecería hasta una década después. Miré a mi tía y a su novio, profundamente dormidos en la cama. Luego miré la puerta principal. La pesada cerradura de cadena seguía en su sitio y la única ventana estaba intacta. Era imposible que alguien hubiera podido entrar. El corazón me latía con fuerza, pero la figura no se había movido. Permanecía allí, silenciosa y quieta. Volví a tumbarme lentamente en el colchón, sin apartar los ojos de la sombra. Susurré una plegaria en voz baja, pidiendo protección. Luego me puse del otro lado, de cara a la pared, y me tapé con las sábanas. No me importaba el calor que hiciera, no iba a volver a mirar a esa cosa. Recé en silencio, con el corazón acelerado por el miedo y la adrenalina. No creí que llegaría a dormirme, pero al final lo hice. A la mañana siguiente, todo estaba normal, nada estaba fuera de lugar, y nadie mencionó que hubiera ocurrido nada extraño. No le conté a nadie lo que había visto hasta años después, cuando se lo mencioné a la madre de mi padre. Ella cree que soy sensible a las energías espirituales, pero yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que no quiero volver a ver algo así. Mi historia paranormal más antigua viene de mi madre. Cuando yo tenía unos 4 años, me estaba bañando en la pequeña bañera de nuestra casa de Oporto, Portugal. Salió brevemente del baño para coger algo, probablemente champú. Cuando volvió, me encontró hablando con alguien. El caso es que no había nadie más en la casa, salvo nosotros 2. Yo estaba en el baño y ella en la cocina. Cuando me preguntó con quién estaba hablando, le dije simplemente avó, que en portugués significa abuela. Cabe señalar que mi bisabuela, a la que yo llamaba avó, había fallecido poco antes de que esto sucediera.
Mi madre estaba comprensiblemente asustada, pero intentó mantener la calma delante de mí. Le tenía mucho cariño a mi bisabuela, y siempre había sido una parte importante de nuestras vidas. Incluso ayudó a mi madre con cosas como coser mi cuna cuando yo era un bebé. Mi madre todavía siente escalofríos cuando cuenta esta historia. La siguiente experiencia ocurrió cuando yo tenía unos 10 años. De niña, me aterrorizaba dormir sola. Entonces vivía con mi madre, mi abuela, mi tío y mi tía en una casa de Lisboa. El dormitorio de mi madre, donde yo dormía, estaba al fondo de la casa, casi aislado del resto. Un fin de semana, mi madre y yo estábamos durmiendo, sin planes de levantarnos temprano. El resto de la familia había salido, así que estábamos los dos solos en casa. Algo me despertó aquella noche. Sentí como si hubiera alguien en la habitación, aunque sabía que mi madre estaba a mi lado. Me incorporé, abrí los ojos y vi una figura sepia cerca de mi lado de la cama. Parecía una vieja fotografía que había cobrado vida. Una persona mayor vestida con capas de tela, con rasgos borrosos e indistintos. Sabía que no estaba soñando. 2 segundos después de darme cuenta de lo que estaba viendo, llamé a mi madre a gritos y la sacudí para despertarla. Cuando se despertó, la figura flotó hacia la puerta y se desvaneció en la nada. Le expliqué a mi madre lo que había visto y, como siempre, se mostró comprensiva y tranquila. Rezamos juntas y me aseguró que todo iba bien. Pero hasta el día de hoy no puedo olvidar la imagen de aquella figura sepia. Parecía tan real, tan tangible, pero se desvaneció como el humo. La última experiencia ocurrió cuando tenía 14 años y vivíamos en Sao Paulo, Brasil. Iba a la escuela y las clases eran por la tarde. Un día, mi familia y yo acabábamos de comer y estaba viendo la televisión con mis abuelos en el salón antes de que me dejaran en el colegio. Vivíamos en el piso 14 de un rascacielos, así que estábamos acostumbrados a ver el perfil de la ciudad desde nuestras ventanas. De repente, ocurrió algo extraño. Una bola de luz blanca entró por una de las ventanas, voló hasta el centro del salón y salió por el balcón. Todo ocurrió a plena luz del día, y los tres lo vimos claramente. La bola de luz se movía como un pájaro que hubiera entrado accidentalmente en una habitación e intentara escapar, pero no era un pájaro. Solo era un orbe brillante, silencioso y veloz. Mis abuelos aún lo recuerdan y ninguno de nosotros sabe qué era. De niña, me fascinaba lo paranormal. Veía todos los programas de caza de fantasmas que encontraba y creía en todo tipo de seres sobrenaturales. Fantasmas, monstruos, de todo. Pero a medida que crecía, me volví más escéptico. Seguía amando el misterio y la emoción de lo desconocido, pero sin ninguna experiencia personal. No podía creer plenamente en ello. Eso cambió una noche de febrero de 2023, cuando mi novia, Lena, y yo nos alojamos en un Airbnb por San Valentín. Fue una experiencia que nunca olvidaré. Llegamos a la cabaña Willow Creek en Vermont el domingo por la tarde. La cabaña era preciosa, enclavada en el bosque junto al murmullo de un arroyo. Era la escapada romántica perfecta, o eso creíamos. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero el lunes por la mañana, las cosas tomaron un rumbo extraño. Sobre las 6 de la mañana, Lena se despertó al oír que alguien intentaba abrir la puerta principal. La cabaña tenía una cerradura con teclado y ella oyó claramente 4 números pulsados, seguidos del sonido de la cerradura girando. Quienquiera que intentara entrar debía de haberse equivocado de código, porque lo intentó varias veces antes de darse por vencido. Lena se asustó, como es lógico, pero cuando hablamos con el propietario más tarde, nos explicaron que probablemente había sido el repartidor de aceite.
Encontramos huellas en el porche trasero, lo que parecía confirmar la explicación. Aún así, fue inquietante. El resto del día fue normal. Hacía frío y nevaba, así que cancelamos nuestros planes de excursión y pasamos el día en casa, disfrutando de nuestra mutua compañía. A medianoche, ya estábamos listos para irnos a dormir. Nos metimos en la cama, apagamos las luces y empezábamos a quedarnos dormidos cuando ocurrió. Unos 10 minutos después de apagar las luces, ambos oímos un fuerte ruido. Era inconfundible. La puerta de la habitación se había abierto de un tirón. Nos sentamos en la cama con el corazón acelerado, pero la puerta seguía cerrada. Lena ya estaba nerviosa tras el incidente de la mañana, y yo cogí la navaja que me había traído de excursión, por si acaso. Le aseguré que no era nada, que probablemente la casa se estaba asentando, e intentamos volver a dormir. Pero unos minutos después, volvimos a oírlo. Esta vez, el ruido provenía de la puerta del baño. Era fuerte y agudo, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza. Ya había oído crujir puertas antes, pero esto era diferente. Era deliberado, casi agresivo. Salté de la cama, cuchillo en mano, y encendí las luces. La puerta del baño estaba abierta de par en par, tal como la habíamos dejado. No había nadie. A estas alturas, Lena estaba aterrorizada, y yo no me quedaba atrás. Recogimos nuestras cosas tan rápido como pudimos. Por suerte, no habíamos traído mucho, ya que era un viaje corto. Todavía teníamos que completar la lista de tareas que el propietario exigía antes de irnos, y esos 30 minutos nos parecieron una eternidad. Durante todo ese tiempo, la cabaña permaneció en un silencio inquietante, sin ruidos ni molestias. En cuanto terminamos, salimos corriendo hacia el coche. En cuanto salimos del camino de entrada, empezó a llover. Cuando llegamos a la carretera principal, llovía a cántaros. La lluvia nos siguió durante todo el viaje, como si la cabaña no quisiera dejarnos marchar. Para colmo, a la mañana siguiente tuve que despedirme de Max, el perro de mi infancia, que sufrió un derrame cerebral. Sentí como si el universo se me amontonara. Siempre me he preguntado si alguna vez tendría una experiencia paranormal, y una parte de mí esperaba que así fuera. Pero ahora que ha sucedido, no estoy seguro de qué creer. Siempre existe la posibilidad de una explicación lógica, pero no se me ocurre ninguna que encaje. Todo lo que sé es que los sonidos que oímos esa noche eran reales y eran aterradores. Mi fin de semana romántico con Lena no salió según lo planeado, pero me alegro de que estuviera allí conmigo. Si hubiera estado solo, no creo que hubiera podido manejarlo. Cuando tenía unos 4 años, mi familia vivía en una casa de un pequeño y apartado pueblo de Gales. No voy a revelar la ubicación exacta, pero era uno de esos lugares donde la niebla entraba espesa cada mañana y los viejos muros de piedra parecían susurrar secretos. Mi abuela, que vivía con nosotros, nos contaba a menudo historias sobre cómo la casa y todo el pueblo estaba encantada. Yo no la creía, por supuesto. Era una niña, y los fantasmas no eran más que cuentos para mí. Hasta una extraña mañana. Era el comienzo de la primavera de 1995, y me desperté con hambre. La casa estaba en silencio, como solía estarlo a esas horas. Salí de mi habitación de puntillas y me dirigí a la cocina para comer algo. Mi habitación estaba justo al lado de la de mis padres, y, al pasar por delante de su puerta, pude oír los suaves ronquidos de mi padre. La cocina estaba al final del pasillo, y, cuando entré,
Vi a mi madre de pie junto a la encimera, horneando algo. Estaba de espaldas a mí, y no le di mucha importancia. Supuse que estaba preparando el desayuno, así que cogí un trozo de pan de la mesa y me dirigí a mi habitación. Pero cuando volví a pasar por delante de la habitación de mis padres, me quedé helada. Mi madre estaba tumbada en la cama, profundamente dormida. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era imposible. La cocina tenía 2 salidas, pero la que yo había tomado estaba mucho más cerca de las escaleras. La otra salida requería rodear todo el patio trasero y entrar por la puerta principal. Era imposible que mi madre me hubiera llevado a la cama. Sobresaltada, la sacudí para despertarla. Mamá, ¿cómo has vuelto tan rápido a la cama? Acabo de verte en la cocina. Parpadeó, confusa. ¿De qué estás hablando? No he estado en la cocina en toda la mañana. Insistí, describiéndole lo que había visto. De pie junto a la encimera, horneando algo. Me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Se levantó de la cama y me siguió hasta la cocina. Cuando entramos, señalé la encimera. ¿Ves? Ahí está la comida que estaba haciendo. Pero el mostrador no estaba vacío. Había una barra de pan recién horneada, todavía caliente. Mi madre se quedó mirándola, con la cara pálida. No dijo nada, solo me pidió que saliera de la cocina. Dudé, pero me empujó suavemente y cerró la puerta tras de mí. Me quedé en el pasillo, escuchando el leve sonido de sus movimientos en el interior. Cuando por fin salió, parecía agitada, pero no me explicó nada. Me dijo que no me preocupara y me mandó a mi habitación. Nunca me explicaron lo que pasó aquella mañana. Mi madre nunca volvió a hablar del tema, y yo tampoco. Pero a día de hoy, no puedo olvidar la visión de aquel cocinero fantasma en la cocina o la barra de pan caliente que parecía aparecer de la nada. ¿Era un fantasma? ¿Un truco de la luz? No lo sé. Pero lo que sí sé es que, después de aquel día, empecé a creerme un poco más las historias de mi abuela. A principios de la década de 2000, trabajé como voluntario en la Blackthorn Ashford Heritage Railway. El ferrocarril de vapor va de Blackthorn a Ashford Vale, en Devon, y yo estaba deseando participar en la restauración de los antiguos trenes de vapor y devolver la vida a este encantador ramal de 10 kilómetros. Por aquel entonces vivía en Cornualles, y no siempre era fácil llegar a Blackthorn, pero el viaje siempre merecía la pena. Blackthorn era el lugar donde se guardaban las locomotoras de vapor y donde se alojaban los voluntarios. El trabajo de recuperar el pasado y la emoción de explotar la línea como atracción turística me hicieron seguir adelante, al igual que a muchos otros. Algunos de los voluntarios que venían de lejos dormían en el viejo coche cama aparcado en el patio de mercancías de Blackthorn. Desde el vagón se tenía una vista despejada del patio, con paredes de piedra y de la carretera adyacente, aunque a veces la vista quedaba bloqueada por el material rodante almacenado en el patio. Se estaba construyendo un nuevo cobertizo multiusos para paliar la falta de espacio cubierto, y el patio estaba siempre lleno de actividad. Una noche de verano de 2003, después de charlar con mis compañeros sobre el trabajo del día, decidí dar un paseo por el patio antes de acostarme. La noche era cálida y tranquila, sin apenas brisa. El patio estaba abarrotado de equipos de estación, y las sombras parecían extenderse interminablemente por todos los rincones. Estaba cansado pero contento, sin darme cuenta de nada inusual, hasta que vi algo moverse en la esquina más alejada del patio. Desconcertado, me acerqué y vi la forma borrosa de un hombre viejo y enjuto que sujetaba un palo largo. La figura parecía sólida, pero había un extraño resplandor a su alrededor.
como el calor que surge del asfalto en un día caluroso. Me quedé inmóvil, fascinado. La zona que le rodeaba parecía cambiar, como si el propio fondo se hubiera alterado. Me sentí obligado a seguir observando mientras la figura se movía, agitando el palo y gesticulando como si dirigiera algo invisible. Avancé un paso con la esperanza de verle mejor, pero a medida que me acercaba, el hombre parecía disolverse en la oscuridad. En un momento estaba allí y al siguiente había desaparecido. Me apresuré a volver al coche cama, donde el sonido de los ronquidos me indicó que la mayoría de los demás ya estaban dormidos. Me metí en mi litera y me quedé despierto, intentando comprender lo que había visto. No estaba asustada, solo desconcertada. Nunca he creído en fantasmas y la idea de ver uno me parecía absurda. Al final me dormí, pero a la mañana siguiente me moría de ganas de contarles a mis compañeros el extraño encuentro. Se rieron, por supuesto, y bromearon sobre mis visiones después de un largo día. Pero sus bromas no me ayudaron a encontrar una explicación lógica, y el incidente no se me olvidó en todo el día. Unos días más tarde, me encontré hablando con un veterano llamado Sr. Whittaker, cuyo padre había trabajado para la GBR y más tarde para los ferrocarriles británicos en Blackthorn, muchos años atrás. Le comenté mi experiencia y no pareció sorprenderse en absoluto. Ah, ese es el viejo Jepson, dijo, asintiendo sabiamente. Todavía le gusta echar un vistazo de vez en cuando. Fruncí el ceño. ¿El viejo Jepson? Había oído ese nombre, pero creía que era una broma. El señor Whittaker sacudió la cabeza. No, muchacho. Thomas Jepson era un comerciante de carbón aquí en Blackthorn, a finales del siglo XIX. Sus instalaciones estaban justo enfrente de la estación, así que no tenía que ir muy lejos cuando llegaban los trenes del carbón. Siempre estaba en el patio, agitando su palo y gritando órdenes a los maquinistas y guardias. Pensaban que era un maldito incordio, siempre estorbando. Pero Jepson no quería que fuera de otra manera. Un día de invierno de 1893, Jepson estaba en el patio, como de costumbre, dirigiendo las maniobras de los vagones de carbón. Era un día desapacible, con un viento aullante, y los guardias se esforzaban por oír sus gritos. Jepson era duro de oído, así que tampoco oyó sus advertencias. Quedó atrapado entre dos vagones y murió aplastado. La investigación dictaminó que fue muerte por desgracia, pero hay quien dice que Jepson nunca llegó a salir del astillero. Lo miré fijamente, con la piel erizada. ¿Dices que he visto un fantasma? El señor Whittaker se encogió de hombros. No es usted el primero. Desde que la Sociedad de Conservación empezó a trabajar aquí en 1993, ha habido muchas historias. Algunos dicen que han visto una luz en el cobertizo de mercancías a altas horas de la noche, solo para encontrarlo vacío cuando fueron a investigar. Otros juran que han oído pasos en el patio o han visto una figura sombría con un palo. La mayoría nos lo tomamos a broma, pero hay quien cree que es Jepson, que sigue intentando dirigir el astillero a su manera. No sabía qué pensar. Siempre había sido un escéptico, pero lo que había visto esa noche desafiaba toda explicación. Hasta el día de hoy, no puedo deshacerme de la imagen de aquella figura nebulosa, agitando su palo en la oscuridad. Y a veces, cuando estoy solo en el patio por la noche, no puedo evitar mirar por encima del hombro, medio esperando ver al viejo Jepson, observándome desde las sombras. Hace unos años, mi familia y yo nos mudamos a nuestra casa de Maplewood, Ohio. Es una casa encantadora construida en 1941, con suelos que crujen y mucho carácter.
Desde el momento en que nos mudamos, sentí que había algo raro, no de una forma que diera miedo, no ráfagas de aire frío, ni portazos en los armarios, sino una rareza sutil y persistente. Ocurrían pequeñas cosas. Apagaba una luz y al volver la encontraba encendida. Oía pasos débiles en el piso de arriba, pero se detenían antes de que pudiera investigar. Todo era tan insignificante que me convencí de que no era nada. Con el tiempo, me acostumbré a la casa. Los sucesos extraños cesaron o yo dejé de notarlos. Me olvidé de las sensaciones extrañas, hasta que mi hijo de 3 años, Ethan, empezó a decir que su habitación daba miedo. Al principio pensé que era cosa de niños pequeños. Pero entonces recordé cómo me había sentido las primeras veces que me había acostado con él a la hora de dormir. Su habitación siempre me había producido una sensación de inquietud, aunque nunca supe por qué. Lo más extraño es que los anteriores propietarios utilizaban la habitación de Ethan como cuarto de invitados, mientras que su segundo hijo dormía en una habitación mucho más pequeña y de forma incómoda. Siempre me pareció extraño. ¿Por qué no usar la habitación más grande y cómoda para su hijo? No tenía sentido. Hace poco, Ethan empezó a hablar de Bob, un niño que vive en nuestra casa. Según Ethan, Bob es muy gracioso, le gusta cenar con nosotros y siempre lleva la misma camisa. Dice que Bob no tiene habitación, padres ni hermanos, y que no se le puede tocar porque está hecho de baba. Ethan nunca había tenido un amigo imaginario, y sus descripciones son tan vívidas que resulta difícil descartarlas como simples divagaciones infantiles. Lo admito, estoy un poco asustada. Mi marido y nuestros otros hijos no han notado nada raro, y no somos una familia espiritual ni religiosa. No hacemos nada que pueda atraer a espíritus o fantasmas, pero no puedo evitar la sensación de que algo está pasando en nuestra casa. No quiero desestimar los temores de Ethan si hay alguna forma de ayudarle a sentirse más cómodo. He pensado en acudir a un medium o vidente, pero desconfío de los fraudes. No quiero gastarme una fortuna en alguien que solo va a decirme lo que quiero oír. Al mismo tiempo, siento que necesito hacer algo. Si alguien tiene sugerencias para encontrar un profesional legítimo o cualquier otro consejo, se lo agradecería mucho. Cuando mi hijo mayor, Liam, tenía unos 3 años, tenía un amigo imaginario llamado Max. Al principio, no le di mucha importancia. La mayoría de los niños tienen amigos imaginarios, ¿verdad? Mi hijo mediano, Ethan, tenía uno llamado Buzzy, una abeja parlante a la que le encantaban las galletas y los cuentos antes de dormir. Pero Max era diferente. No era solo un producto de la imaginación de Liam. Era un personaje completo con una historia demasiado detallada para que se la inventara un niño pequeño. Según Liam, Max tenía unos 40 años y había servido en el ejército durante sus 20 años. Había hecho 2 misiones en el extranjero y tenía todo tipo de historias sobre su tiempo en el servicio. Después de dejar el ejército, Max se dejó el pelo largo, pero ahora lo llevaba corto porque se estaba quedando calvo. Trabajaba para una empresa maderera sostenible en la costa oeste, donde había vivido todo tipo de aventuras, puenting, paracaidismo desde helicópteros e incluso una vez rescató a unos Snow. Liam me contaba estas historias con tal convicción que era difícil no creerle. Pero lo más extraño fue cuando Liam me habló de la vida personal de Max. Al parecer, Max había regresado a Ohio para cuidar de su abuela, que vivía en una pequeña ciudad cerca de Cleveland. A él no le gustaba ese lugar, demasiada gente, pocos árboles, pero su abuela tenía un trampolín en el patio, lo que lo hacía un poco mejor. Max quería convencerla de que vendiera su casa y se mudara a la zona rural de Michigan,
donde podría estar más cerca de la naturaleza y de su familia. Yo estaba desconcertada. ¿Cómo sabía un niño de 3 años cosas como viajes militares, Tala Sostenible y Michigan rural? Esperaba ver a Liam hablando con algún anciano junto a la valla o a alguien merodeando por el patio trasero, pero nunca había nadie. Solo estaba Liam, hilando estas elaboradas historias sobre un hombre que no existía. Pasaron los años, y Liam dejó de hablar de Max. Cuando tenía 13 años, decía que no recordaba nada de su amigo imaginario, pero yo nunca lo he olvidado. Hasta el día de hoy, no puedo evitar la sensación de que Max era algo más que un producto de la imaginación de Liam. Era un fantasma, un espíritu o simplemente un niño muy creativo. Probablemente nunca lo sabré, pero es una de las cosas más espeluznantes que he vivido como padre. Cuando era muy pequeña, tal vez 2 o 3 años, tenía edad suficiente para hablar, pero era demasiado joven para entender el concepto de la muerte. Por eso, mi madre nunca me habló de su abuela, a la que llamaba Nana. Nana había sido una gran parte de la vida de mi madre, sobre todo desde que su propia madre la maltrataba. Nana vivía en la casa de la infancia de mi madre y su habitación estaba justo debajo de la de mi madre. Tenían una tradición especial. Cada noche se decían "te quiero", golpeando 3 veces el suelo o el techo, y la otra respondía con 4 golpes para decir "yo también te quiero". Era su pequeña forma de seguir conectados. Nunca llegué a conocer a Nana. Falleció años antes de que yo naciera, pero su amor por mi madre dejó una huella imborrable. Esta historia, que a mi madre le encanta contar, sucedió una tarde soleada en la que me llevó al parque del barrio. Yo era demasiado pequeña para recordarla, pero el relato de mi madre siempre me ha acompañado. Era 2002 y estábamos en el parque Maplewood, un lugar pequeño y tranquilo, con un parque infantil y unos columpios. Éramos los únicos que estábamos allí ese día. Mi madre me empujaba en el columpio y yo me reía sin control, como hacen los niños pequeños. Entonces, de la nada, dije algo que la dejó helada. «Mamá, Nana se está columpiando con nosotros», exclamé, todavía riendo. Mi madre dejó de empujarme y miró a su alrededor. El parque estaba vacío, no había nadie más, solo nosotras dos. Me preguntó qué quería decir, pero yo me limité a reírme y a señalar el columpio vacío que había a mi lado, como si hubiera alguien sentado allí. Mi madre no sabía qué decir. Nunca me había hablado de Nana, y yo era demasiado pequeña para entender la muerte, o incluso para saber su nombre. Sin embargo, allí estaba yo, hablándole como si estuviera allí con nosotros. Hasta el día de hoy, a mi madre le encanta contar esta historia. Cree que era la forma que tenía Nana de visitarnos, aunque solo fuera por un momento. Para mí, es un recordatorio de que el amor no termina con la muerte, sino que perdura y nos conecta de maneras que no siempre podemos explicar. Hace unos años, llegué a casa del trabajo un viernes por la noche y decidí buscar en Tinder a alguien con quien salir. Eran alrededor de las 7 de la tarde y coincidí con una chica llamada Camila. Su perfil mencionaba que fumaba hierba, así que empecé a hablar de ello. Después de unos cuantos mensajes, me dijo que le apetecía mucho fumar ese día, pero que no tenía. Vivía cerca de mi barrio, así que le propuse quedar para comer, tomar algo y después fumar en mi coche. Aceptó y me envió su número de WhatsApp y su ubicación, que estaba a solo 3 kilómetros. Me di una ducha rápida, me puse algo informal y conduje hasta su casa. Tardé varios intentos en encontrarla, pero al final la vi hablando con una amiga en la acera. Le toqué la bocina, me reconoció y se subió al coche.
Enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. Estaba completamente callada. Intenté entablar conversación, pero apenas respondía. Solo asentía de vez en cuando con la cabeza o decía, vale, en voz baja. Supuse que era tímida y no le di mucha importancia. Fuimos a un bar y el silencio continuó. Comió sin decir ni una palabra y al final desistí de intentar hablar. Cuando terminamos, le propuse fumar un porro en mi coche. Aceptó y condujimos hasta una tranquila callejuela. Aparqué y nos sentamos en el asiento trasero para fumar. Esperaba que la hierba la ayudara a relajarse y a abrirse, pero se quedó callada, incluso después de unas cuantas caladas. La cosa fue a más y acabamos enrollándonos en el coche, pero entonces las cosas se pusieron raras. Mientras estábamos juntos, su comportamiento cambió drásticamente. Me agarró la cabeza con ambas manos y me miró fijamente a los ojos con una expresión intensa, casi de enfado. Tenía los ojos muy abiertos y la boca torcida en una extraña e inquietante sonrisa. Era como si ya no fuera la misma persona. En aquel momento pensé que estaba muy colocada, así que no le di mucha importancia. Después la dejé donde la había recogido y me fui a casa. Al día siguiente, sobrio y reflexionando sobre la noche, no podía olvidar su expresión. Era tan extraña e inquietante. Decidí buscarla en Instagram y Facebook para ver si podía saber más sobre ella. Sus publicaciones eran extrañas. Compartía fotos de cartulinas con frases al azar escritas en un inglés entrecortado, como I love where your heart are, o God does kill him. Somos brasileños y ella solo hablaba portugués, así que el mal inglés llamaba la atención. Luego empezó a publicar actualizaciones personales en sus historias de Instagram. Mencionó que iba a tener un bebé que formaba parte de Umbanda, una religión afrobrasileña, e incluso afirmó que estaba hablando con su abuela fallecida. Una anécdota me llamó la atención. Dijo que cada vez que se colocaba, era poseída por el espíritu de su abuela, y que lo disfrutaba. Fue entonces cuando todo encajó. El comportamiento extraño en el coche, la mirada intensa, la sonrisa inquietante, todo tenía sentido. No solo estaba colocada, estaba bajo la influencia de algo más. Sus mensajes se volvieron aún más escalofriantes. Compartió fotos suyas en las que parecía poseída, con la mandíbula anormalmente abierta, los ojos en blanco y la cara contorsionada de una forma que me producía escalofríos. No podía soportarlo más. Dejé de seguirla en todas las redes sociales, bloqueé su número e intenté olvidar toda la experiencia. No sé si se lo estaba inventando todo para llamar la atención o si realmente ocurría algo sobrenatural. En cualquier caso, no me interesa averiguarlo. Esa noche todavía me persigue y me alegro de que haya terminado. En 2020, mi familia y yo nos mudamos a nuestro apartamento actual. Es un lugar acogedor, pero ha tenido su cuota de sucesos extraños. El primer incidente ocurrió en agosto de 2020, durante una barbacoa familiar. Estaba en la ducha, restregándome champú en el pelo con los ojos cerrados, cuando oí un gemido bajo, como si alguien estuviera sufriendo. Sonreí, pensando que era mi hermano Ethan, que intentaba asustarme. Buen intento, Ethan, le dije. A mí no me asustas. Al no obtener respuesta, me quité el champú de la cara y me asomé a la ducha. Ethan no estaba allí. Confundida, terminé de ducharme y me enfrenté a él. No me has asustado, le dije. Puedes hacerlo mejor. Me miró completamente serio y dijo, tío, te juro por Dios que no estaba en el baño. Pregúntale a mamá. Así lo hice. Ella me confirmó que no había estado ni cerca del baño. Me quedé de piedra. Si no había sido Ethan, ¿a quién o qué había oído?
Avancemos hasta 2022. Una noche estaba sentado en el sofá viendo la televisión. El sofá está colocado de forma que se puede ver la mitad del pasillo. Por el rabillo del ojo, vi una sombra negra que se movía de la habitación de mis padres al cuarto de baño. Me quedé mirando el pasillo oscuro, esperando que mi padre encendiera la luz. Suele ir al baño por la noche para aclarar la garganta. Pero nadie encendió la luz. Me levanté y comprobé el cuarto de baño. Estaba vacío y la puerta de casa de mis padres estaba cerrada. La sombra había desaparecido. Entonces, en octubre de 2023, ocurrió algo aún más extraño. Acababa de llegar a casa de dejar a mi novia y estaba en la entrada de mi habitación, quitándome el jersey. En mi visión periférica, vi a mi madre, con su camisa turquesa pasar, corriendo junto a mí. Giré la cabeza para seguirla, pero ella parecía moverse con la rotación de mi cabeza, quedándose justo fuera de mi vista. Confundida, fui a la habitación de mis padres. Mi madre estaba allí, con la misma camiseta, pero no había pasado corriendo junto a mí, sino que había estado en su habitación todo el tiempo. El incidente más reciente había ocurrido hacía 3 meses. Ethan, que se había mudado a Connecticut en 2021, volvió de visita. No sabía nada de los incidentes con figuras de sombras que habían ocurrido después de que él se fuera. Una noche, su novia estaba acariciando a nuestro gato, Milo, cuando de repente, tanto ella como Milo vieron algo lanzarse desde el pasillo hasta debajo del sofá. No era un roedor, era otra cosa. Ethan me lo contó al día siguiente y sentí escalofríos. Estos sucesos siguen ocurriendo y no puedo evitar preguntarme qué es esta figura sombría y qué quiere. ¿Es un espíritu? ¿Un truco de la luz? ¿O algo más siniestro? Sea lo que sea, se ha convertido en parte de nuestras vidas y me gustaría tener respuestas. Cuando tenía unos 10 años, mi familia y yo vivíamos en un pequeño apartamento en el centro de Portland. El apartamento era minúsculo, solo una sala de estar conectada a una pequeña cocina, con un cuarto de baño separado. Ya habíamos tenido experiencias extrañas en aquel edificio, pero esta se me quedó grabada. Una noche, mi familia salió a cenar sin mí porque había causado problemas antes. Estaba solo en el apartamento, lo cual era inusual, y decidí tomar un tentempié de la cocina. Al entrar, me di cuenta de que la puerta del baño estaba abierta. Era extraño, porque siempre la manteníamos cerrada para contener el olor. Supuse que alguno de mis hermanos la habría dejado abierta antes de irse, así que la cerré y volví a lo que estaba haciendo. Unos 15 minutos después, tuve que ir al baño. He tenido problemas de vejiga toda mi vida, así que no era nada raro. Mientras caminaba por la cocina, me vi en el espejo. Por aquel entonces, estaba obsesionada con mi aspecto y me creía la niña más guay del mundo. Asentí ante mi reflejo, sintiéndome bastante bien conmigo misma. Después de terminar de asearme, decidí mirarme en el espejo del baño, pero lo que vi me dejó helado. Mi reflejo era diferente. No se movía como yo, no sonreía como yo. Se limitaba a mirarme fijamente, con una expresión inexpresiva e inquietante. Estaba aterrorizada. Parpadeé, me froté los ojos e incluso agité la mano, pero el reflejo no me imitó. Se quedó ahí, congelado. Decidí salir del cuarto de baño lo antes posible, pero cuando me daba la vuelta para irme, eché un último vistazo al espejo. Esta vez, el reflejo sonrió, pero no era mi sonrisa. Era retorcida, casi inhumana, y me produjo un escalofrío. Salí corriendo del baño y no volví a mirarme en el espejo. Unos meses después, el espejo se rompió solo. Se hizo pedazos y tuvimos que retirarlo. Desde entonces no me ha vuelto a pasar nada parecido, pero a veces sigo pensando en ello.
¿Qué era ese reflejo? ¿Era un espíritu, un truco de la luz u otra cosa? Probablemente nunca lo sabré, pero es un recuerdo que aún me atormenta. Era primavera de 2022. Se acercaba el final del curso escolar y me costaba salir de la cama. El calor de mis mantas y la reconfortante presencia de mi gato, Milo, acurrucado contra mi costado, lo hacían aún más difícil. De mala gana, me disculpé con él. Me vestí y vi cómo me robaba inmediatamente el sitio. Típico, pensé, sonriendo a mi pesar. Caminé por el corto pasillo, salté la puerta para bebés hasta el salón y saludé a mi abuela. Lo siento, abuela, dije, aunque en realidad no lo sentía. Era nuestra rutina matutina habitual. En la cocina, tomé mi medicación matutina mientras mi otra gata, Luna, saltaba sobre la mesa y se desparramaba por la ropa que no había guardado la noche anterior. Me maulló y yo le devolví el maullido, intercambiando lentos parpadeos que significaban «te quiero» en lenguaje gatuno. Miré el reloj del horno, las 7:09. Mierda, se me hacía tarde. Me apresuré a entrar, me calcé y cogí la mochila. «¡Me voy!», grité, esperando que la abuela estuviera despierta. Me contestó: «Vale, que tengas un buen día, calabacita», y cerré la puerta de un portazo. El aire frío de la mañana me golpeó como un muro. El viento me azotaba la cara y el rugido del río cercano era más fuerte de lo habitual. Podía oler los pinos y el leve y desagradable aroma de los peces muertos que persistía en el aire. Me metí las manos en los bolsillos de la sudadera, intentando calentarlas, y sentí que se me entumecía la nariz. Mi aliento flotaba delante de mí en pequeñas nubes. Fue entonces cuando lo oí. Una voz, alta y clara, gritando mi nombre. «Aiden». Parecía mi abuelo. Su voz resonaba como si me estuviera llamando desde lejos. Pero sabía que no podía ser él. Estaba dentro, viendo las noticias, y no tenía ningún motivo para llamarme. Ya había hecho todo lo que tenía que hacer aquella mañana. Mi corazón se aceleró, mientras un escalofrío recorría mi espina dorsal. ¿Era un espíritu, un truco del viento, o algo más siniestro, como un Wendigo del folclore algonquino? Me quedé helada, con la mente dándole vueltas a las posibilidades, hasta que el estruendo del autobús escolar me sacó de mis pensamientos. Subí a bordo, aún conmocionado, e intenté apartar la experiencia de mi mente. Desde entonces, he oído la voz unas cuantas veces más, siempre en el tono de mi abuelo, pero nunca cuando él está cerca. No sé qué es ni qué quiere, pero espero no volver a oírla. ¿Era un espíritu, un Wendigo o solo mi imaginación? Supongo que nunca lo sabré. Mi hermana, Lila, tenía 16 años cuando sufrió un accidente de coche mortal con sus dos mejores amigas, Mia y ella. Habían salido una noche y ella, que acababa de sacarse el permiso, conducía. Las chocó de frente un conductor que se había quedado dormido al volante. El accidente se cobró la vida de las tres. Lila, o Lily, como yo la llamaba, era mi mejor amiga. Era la clase de hermana que me daba los abrazos más apretados después del colegio, la que animaba más fuerte cuando marcaba un gol en el fútbol, y la que seguía jugando al escondite conmigo a pesar de que éramos adolescentes. Éramos inseparables. Su muerte destrozó a nuestra familia. No puedo jugar al fútbol sin esperar que ella esté en la banda. No puedo dormirme sin echar de menos su beso de buenas noches en mi frente. Todas las noches lloro hasta quedarme dormido pensando en ella. Mis padres intentan ayudarme a seguir adelante, pero el dolor parece no tener fin. Vivimos en una casa de 2 plantas, con un ático y un sótano. Mi hermana pequeña, Sara, de 10 años, tiene la primera habitación a la derecha cuando subes las escaleras.
Junto a la suya está la mía, y al otro lado del pasillo está la habitación de Lila. Cuando mis padres compraron la casa, siempre había algo raro. Lila me preguntó una vez, ¿alguna vez has oído ruidos extraños en el desván por la noche? Suena como si alguien subiera. Se lo dijo a nuestro padre, que investigó pero no encontró nada. Dijo que solo era el asentamiento de la casa. Un día volví del colegio y encontré la puerta del armario abierta de par en par. Sabía que la había dejado cerrada y que no había nadie más en casa. Mi tío, que vive en el sótano, dice que una vez se despertó y vio una sombra junto a su cama, mirándole fijamente. No pudo moverse hasta que parpadeó y, cuando abrió los ojos, la sombra había desaparecido. El día en cuestión, mis padres estaban trabajando. Sara estaba en casa de nuestra abuela y mi tío no estaba en casa. Estaba solo, viendo la televisión en el salón, cuando oí pasos procedentes del piso de arriba. Silencié el televisor y fui a investigar. Cuando llegué a las escaleras, se me paró el corazón. Había una mujer en lo alto de la escalera, mirándome. Parecía tener unos 30 años, iba descalza, llevaba un vestido largo y el pelo oscuro le llegaba hasta los hombros. Parpadeé y pregunté, ¿quién es usted? ¿Cómo has llegado hasta ahí? No respondió, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Cogí mi teléfono, me puse los zapatos y corrí a casa de mi amigo Jake, a 2 manzanas de distancia. Llamé a su puerta y cuando contestó, lo empujé, temblando sin control. Me preguntó qué me pasaba, pero no podía decírselo. Sabía que no me creería. Cuando mi padre llegó a casa, 1 hora más tarde, volví con Jake a mi lado. Más tarde, le conté a mi madre lo que había pasado. Para mi sorpresa, me creyó. Me dijo que al día siguiente del funeral de Lila, había visto a la misma mujer a 1,5 metros de su cama. La describió exactamente igual que yo. Pelo oscuro, vestido largo, descalza. No era Lila. Lila tenía el pelo castaño con reflejos rubios, y esta mujer era más alta y tenía el pelo negro y liso. Mi madre me abrazó y me aseguró que estábamos juntas en esto. Pero el dolor de perder a Lila nunca desaparecerá. Y aunque espero no volver a ver a la misteriosa mujer, no puedo evitar preguntarme quién es y qué quiere. Cuando mi hijo Liam tenía 3 años, vivíamos cerca de un hermoso sendero arbolado que serpenteaba a través de un denso bosque y desembocaba en un viejo cementerio. Era un lugar tranquilo y lo recorríamos casi todos los días. A Liam le encantaba explorar el bosque, señalar pájaros y ardillas y recoger palos y hojas. Pero una tarde ocurrió algo que nunca olvidaré. Era finales del verano de 2018 y el sol empezaba a ponerse. Decidí dar un paseo rápido por el cementerio en lugar de nuestra ruta habitual por el bosque. El cementerio estaba tranquilo y sereno, sin nadie más alrededor. La luz dorada del sol poniente se filtraba entre los árboles, proyectando largas sombras sobre las lápidas. Debería haber sido un paseo tranquilo, pero se convirtió en algo mucho más inquietante. Mientras caminábamos entre las tumbas, Liam empezó a llorar de repente. No solo lloriqueaba, sino que entraba en pánico. «¡Sácanos de aquí! ¡No quiero estar aquí!», gritó, con la voz llena de miedo. Yo empujaba su cochecito, así que no podía levantarlo, pero su terror era tan intenso que empecé a correr. No paramos hasta llegar a casa, sanos y salvos. Intenté calmarle, pero estaba inconsolable. Seguía diciendo que no quería volver al lugar que da miedo. En aquel momento, no sabía qué pensar. ¿Habría visto algo en el cementerio que yo no había visto?
algo que le asustó tanto que insistió en que nos fuéramos inmediatamente. Liam era demasiado joven para explicarlo y, Al día siguiente, parecía haber olvidado todo el incidente. Ahora, años después, Liam no recuerda ese día en absoluto. Pero yo no puedo olvidar la expresión de terror que tenía en la cara, ni la manera en que me suplicaba que le sacara de allí. Fue solo la imaginación hiperactiva de un niño o vio algo de otro mundo. Probablemente nunca lo sabré, pero es un recuerdo que todavía me da escalofríos. Cuando mi hija Sophie tenía 3 años, estábamos de visita en casa de mi pareja de entonces. Es una casa vieja y chirriante con fama de estar embrujada. Ya había experimentado cosas menores, luces que parpadeaban, objetos que desaparecían y una sensación abrumadora de ser observada. Sobre todo cuando estaba en la cocina y el salón parecía mirarme fijamente. Pero nunca había ocurrido nada que no pudiera explicar hasta aquella noche. Sophie y su padre jugaban en el suelo de la habitación del sótano, mientras yo los observaba sentada en la cama. El sótano siempre me había parecido extraño, pero intenté ignorarlo. Sophie no es una niña muy pegajosa, suele ser intrépida e independiente, así que cuando de repente dejó de jugar y exigió que la cogieran en brazos, supe que algo iba mal. Enterró la cara en el hombro de su padre y empezó a gritar: «¡Fantasma junto a la puerta! ¡Fantasma junto a la puerta!». Su voz estaba llena de puro terror y me dio escalofríos. No era solo la imaginación de una niña, estaba realmente asustada. Intenté mantener la compostura para no asustarla más, pero por dentro me entraba el pánico. Era mi primer encuentro real con algo que no podía explicar. Agarré a Sophie y la puse en la cama, intentando calmarla. «Dile que se vaya», le dije, esperando que funcionara. Para mi sorpresa, lo hizo. Miró hacia la puerta y gritó: «¡Vete!». Sus gritos cesaron casi de inmediato, y la tensión en la habitación se disipó. Era como si lo que había visto la hubiera escuchado. Más tarde, mi compañero me dijo que el fantasma que Sophie había visto era probablemente su tío, que había fallecido de un ataque al corazón hacía años. Se había desplomado contra la puerta del sótano y algunos creían que su espíritu nunca se había ido. Yo no sabía qué pensar, pero no podía evitar la sensación de que Sophie había visto algo real. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar la expresión de terror en su cara ni la forma en que la habitación pareció cambiar cuando gritó al fantasma. Es una de esas experiencias que se te quedan grabadas, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no siempre podemos explicar. Salgo de mi coche. Es tarde, pasada la medianoche. La grava pica bajo mis botas. Estoy en un viejo embarcadero, a las afueras de la ciudad. No tiene nombre, solo madera combada que se hunde en el agua negra. El aire está cargado de sal y podredumbre. Llevo la chaqueta bien cerrada. El viento es cortante. No sé por qué estoy aquí. No podía dormir. Algo me sacó. Ahora estoy mirando las olas, con la respiración entrecortada por el frío. El muelle está en silencio. No hay luces, solo un débil resplandor de una farola a media milla. Mis botas golpean los tablones, gimen fuerte, a punto de romperse. Un escalofrío me recorre la espalda. No es el frío, algo va mal. Me detengo a medio camino y me asomo al borde. El agua, negra como la tinta, golpea los postes. Entonces lo oigo, suave, bajo, un zumbido, constante, vivo, desde debajo del muelle. Se me oprime el pecho. Me agarro a la barandilla, con las astillas clavándose en mis palmas. Me digo que no es nada, viento, tal vez, pero es demasiado uniforme, demasiado real.
El corazón me late con fuerza. Saco mi teléfono. La batería está baja. La linterna no alumbra. Apunto hacia abajo. Las sombras se retuercen entre los postes. El chapoteo del agua es más fuerte. Entonces lo veo. Una forma, aferrada bajo el muelle, larga, delgada, mal estirada. Se me revuelven las tripas. Mi mano tiembla, la luz rebota. Es pálido, un fantasma pálido, con los brazos doblados de forma antinatural. Sin cara, solo un agujero oscuro donde debería haber uno. Estoy atascado. La garganta está seca. Quiero gritar, pero no sale nada. El zumbido se hincha zumba en mi cráneo. Siento las piernas pesadas como el plomo, hundiéndose en la madera. La cosa se mueve. Un brazo se desenrolla, lento, tendido. Demasiados dedos raspan el tablón debajo de mí. Lo oigo. Un rasguño. El pulso me golpea los oídos. Retrocedo dando tumbos. Las botas resbalan. Se me cae el teléfono. Traquetea. La luz gira. Lo cojo, con el corazón acelerado, y lo hago brillar de nuevo. Se ha ido. El agua está quieta. El zumbido es silencioso. Jadeo. El sudor está frío en mi cuello. No me muevo. Solo escucho. Viento. Las olas. Nada. Mis manos tiemblan, barriendo la luz. Muelle vacío. Agua vacía. Me digo a mí mismo que está en mi cabeza. Cansado. Conectado. Pero mis tripas me gritan que no. Siento que me miran. Se me hace un nudo en el estómago. Me doy la vuelta y retrocedo. Las tablas gimen. Cada paso hace eco. A mitad de camino hacia el coche, vuelve el zumbido. Detrás de mí. No miro, solo corro. El pecho me arde, los pulmones gritan. Golpeo la grava, tanteo las llaves. Me golpeo contra el asiento. Lo cierro. El motor gruñe. Salgo disparado, con los neumáticos escupiendo piedras. El retrovisor está negro, sin luces, sin forma. Pero lo noto. Hay algo ahí fuera. Las manos estrangulan el volante. Me duelen los nudillos. Sabor metálico en la boca. Llego a casa. Cierro todo. Las luces de la cocina arden. El teléfono no funciona en el coche. No hay pruebas. Solo yo, temblando, repitiéndolo. Esa cosa, esos brazos, ese zumbido. No puedo dormir. No puedo. Cada crujido me sacude. Hombros tensos, espalda rígida. Lo veo cuando parpadeo, extendiéndose, zumbando, sin rostro. Al día siguiente, vuelvo. Sale el sol. El muelle es normal, podrido, tranquilo. No hay zumbido, sin forma. No salgo, solo miro desde el coche. El agua está en calma. Me siento tonto, pero se me eriza la piel. No sé qué era. No sé si se ha ido. Me tiene ahora. Lo siento. No volveré solo. Tal vez nunca. Aún me tiemblan las manos de pensarlo. Atrapado entre el olvido y la persecución. El sueño es un fantasma ahora. Las hermanas brillantes. Soy una niña. 10 años, tal vez. Estamos hacinados en el coche de mamá, rodando tarde por las carreteras secundarias de Costa Rica, cerca de San José. La lluvia golpea el techo. Papá va adelante con ella. Mis hermanos y yo estamos en la parte de atrás, medio dormidos. La carretera es negra hasta el infinito. Los faros apenas hacen mella. Estoy fuera, el motor me zumba por debajo. Pero mamá y papá, ellos ven algo que yo no veo. Llegamos a una colina. Estoy dormitando, pero siento a mamá tensa. 2 figuras aparecen en las vigas. No las veo, tengo los ojos cerrados, pero la oigo jadear. 2 chicas. No son normales, brillan. Luz blanca amarillenta, como si estuvieran cortadas por el sol. Sin caras,
solo forma, cogidos de la mano, justo en nuestro camino. Papá chasquea, no des un volantazo, más despacio. Su voz es firme, pero capto el filo. Mamá afloja el freno, sigo fuera, perdiéndome. Luego me dicen que esas chicas se deslizan, sin pasos, sin ruido, en línea recta. Entonces, ¡puf!, desaparecido. No se desvaneció, simplemente desaparecido. El coche es pesado después de eso. Me despierto un poco, lo siento. Mamá tiembla. ¿Has visto eso?, le pregunta a papá. Él asiente, lo mira hacia atrás. No nos despiertan. Seguimos rodando. En casa de la abuela, ella se desahoga. Veo cómo se le desinfla la cara. 2 hermanas murieron allí, hace años, atropelladas en esa carretera. Les creo, todavía les creo. La manada explotada. Estoy arrastrando el culo desde los Andes de Perú a Lima. Trabajo de construcción. Carlos, mi jefe, conduce. Estamos agotados. La noche es espesa, la selva nos aprieta. Llegamos a una cresta. Lo veo primero. Llamas muertas. En la carretera. Destrozadas. No solo atropelladas. Están destrozadas. Tripas por todas partes. Huesos como cristales rotos. Murmuro. ¿Qué les golpeó? Carlos se encoge de hombros. Algún camión, probablemente. Seguimos. La siguiente colina, más, mucho más, cientos, media milla de carne desmenuzada, piernas mal dobladas, cuerpos abiertos. El olor es brutal, sangre y metal. Compruebo la carretera. No hay marcas de derrape. No hay huellas. Estas llamas no fueron atropelladas. Estallaron. Desde dentro. Carlos agarra el volante con fuerza. Le digo, ¿qué demonios es esto? Sacude la cabeza. No sé. No para. Los neumáticos crujen sobre los trozos. Me siento mal. Luego, nada. La carretera está limpia. No duermo después de eso. Fuego bajo la lluvia. Estoy atravesando los yungas bolivianos. El monzón arrecia. La lluvia azota mi cabina. Los truenos me sacuden los dientes. Los relámpagos dividen el cielo. No veo una mierda. Como mucho 6 metros. Voy arrastrándome. Entonces lo veo. Fuego. Un muro de llamas. 6 metros de altura. Tierra húmeda ardiendo. No hay árboles. No hay maleza. Solo roca y barro, ardiendo. La lluvia lo golpea. No cesa. Siento el calor a través del cristal. Reduzco la velocidad. Miro fijamente. Las llamas se retuercen como si estuvieran vivas. Se extienden cientos de metros. Paso de largo. El corazón martillea. Nada sale. Solo fuego y tormenta, luchando. Más tarde, dicen que un camión de gas volcó. Voló. Bien. Pero ese incendio, bajo la lluvia, imposible. Todavía lo siento cuando cierro los ojos. Las luces sobre el Golfo. Estoy con mi equipo de baja, Racing Rigs. Luis y yo probamos un Monster Truck al sur de La Paz, México. El Golfo está a mi izquierda, el desierto a mi derecha. El camino de tierra es un infierno, 5 horas de baches. La noche es negra. Veo los faros por el retrovisor. Se acercan, a toda velocidad, demasiado brillantes. Montados en la barra, deslumbrantes. Les hago señas para que se vayan. Pero nada. Se pegan a nosotros. Nos pisan los talones, empujando fuerte. La carretera es estrecha. Acantilados a un lado, océano al otro. Un resbalón, y estamos muertos. Veo una salida cerca de una curva. Tiro de la rueda. Derrapamos. Explota el polvo. Las luces pasan volando. Nos dirigimos a la bajada. Espero el choque. No llega.
Se alejan sobre el agua, luego hacia arriba, directos al cielo, desaparecen. Luis respira. ¿Has visto eso? Asiento con la cabeza. No decimos nada más. Nadie me creería de todos modos. El agitador de camiones. Estoy atravesando las montañas de Chile. La carretera principal está destrozada. El desvío es una pesadilla remoto como el infierno. Estoy agotado. Me detengo. Me acuesto en la litera. Está todo oscuro. No hay pueblos. Nada. 3 de la mañana. Me despierto. Algo se mueve. Afuera. Jugando con los cables. Justo al lado de mi cabeza. El camión se sacude. Fuerte. Algo se sube. Pesado 300 libras. ¿Un oso? ¿Puma? Golpeo la pared. Tan fuerte como puedo. Un grito me golpea. Espeluznante. Se cae. Luego, gritos. Voces. Enciendo las luces. Soldados. Equipados. Mirándome fijamente. Simulacro de medianoche. Camión equivocado. Me río. Tembloroso. No lo hacen. El hombre sonriente. Estoy conduciendo a casa. Paraguay rural. Viene una tormenta. El granizo golpea mi camioneta. Los avisos de tornado zumban en la radio. Me detengo. Está oscuro. No hay luces en ninguna parte. Busco con la linterna. No hay nada. Giro a la izquierda. Una cara. Justo en mi ventana. Pálido. Ojos hundidos. Sonriendo. Dientes torcidos. Demasiado grandes. Grito. Se ha ido. Así. Le disparo. Compruebo las cámaras más tarde. No hay rastro. Ahora me salto esa carretera por la noche. La persecución. Voy atrás. Quito a Guayaquil, Ecuador. Doc, mi papá, conduce. Mamá está dormida adelante. Diego, mi hermano pequeño, y yo estamos despiertos. Doc hace bromas. Luego, los faros. Brillantes. Un motor rugiendo. Están sobre nosotros. Una camioneta. Se desvía bruscamente. Nos corta el paso. Doc sacude el volante. Los neumáticos aúllan. No pasan. Nos persiguen. Veo 4 sombras dentro. Sonriendo. Ojos fijos en mí. Doc lo baja. Se quedan cerca. Arremeten contra nosotros. No puedo respirar. Doc se desvía y esquiva un golpe. Se estremecen. Retroceden. Las luces de la ciudad parpadean delante. Dudan. Luego desaparecen. Mamá se despierta llorando. Diego también. Estoy temblando. Doc sigue conduciendo. Manos blancas en el volante. El acosador del peaje. Estoy cruzando la Patagonia, Argentina. La autopista está muerta. La noche es pesada. Aparece un auto. Me adelanta. Disminuye la velocidad. Los adelanto. Vuelven justo a mi lado. Demasiado tiempo. Es media hora. Solo nosotros. Nadie más. Peaje adelante. Muchos carriles. Me siguen por el mío. Me detengo. Le digo al empleado. Me han estado siguiendo. Jugando. Ella asiente. Los detiene. Mi carril se pone en rojo. Llama por radio. Se quedan ahí sentados. Miran. Luego se arrastran despacio. Yo espero. Tomo un camino lateral. Todavía lo siento ahí fuera. La maldición de la parada de camiones. Dirijo una parada de camiones. Una nueva cerca de Cali, Colombia. El primer día es un desastre. La señora de las flores se corta el pie. Sangre por todas partes. Semana 1. El alcantarillado se inunda. No llueve. No hay causa. Se para. Los fontaneros se rascan la cabeza. Llega la tormenta. La señal está quemada. Se va la luz. Los lugareños murmuran vibraciones de cementerio. El equipo se fríe. Llega el invierno y las tuberías se congelan. 6 meses después, un conductor se desmaya en la ducha. Le encuentro. Luego, un tipo en un sedán.
Deja una bolsa en el compactador. Se va. Vuelve. La tira en el techo del cobertizo. La cojo. Papeles dentro. Direcciones. Localizaciones de cuerpos. En todo el país. Llamo a la policía. El jefe se ríe. Broma. Lo toma. No hace nada. Pasan semanas. Cuerpo al otro lado de la calle. Fresco. Las tormentas nos golpean de nuevo. El tipo del machete entra. La policía lo detiene. Otro conductor muere en su camión. La interestatal se colapsa. Salgo bajo fianza. Ese lugar está maldito. Ahora me mantengo alejado de las paradas de camiones. La maleta estoy conduciendo con Ana. Sur de Brasil. Pantanal. El calor es brutal. El aire es denso. Pantanos por todas partes. La veo. Una maleta. Vieja. Destruida. En la carretera. Sonrío. ¿Un botín gratis? Ana resopla. Sí, porque eso es seguro. Pasamos de largo. Esa noche, las noticias llegan. Un trabajo mafioso. Un cuerpo metido dentro. Lo dejaron allí. Conduje junto a un cadáver. Bromeaba. Todavía me da escalofríos. El lobo gigante. Estoy en Honduras. Pueblo pequeño. Parado en una señal. Lo siento. Alguien me observa. Hormigueo en el cuello. Me giro. Allí, entre la maleza. Enorme. Un lobo. Imposible. Grande como un caballo. El pelaje gris se mueve. Ojos dorados me apuñalan. Nos quedamos mirando. Se gira. Se desliza. Desaparece. Semanas después, un policía pregunta: ¿has visto algo grande? ¿Matando ganado? Me encojo de hombros. Me encojo de hombros. Se reiría si se lo dijera. Eso es todo, amigos. Mateo de Hilo de Sombras Eternos aquí. Espero que hayan sentido esto. El lunes nos espera la locura de la selva Wick Jungle. Estoy emocionado. Ustedes también lo estarán. Shout out a mis seguidores, nombres en la pantalla. Quédate espeluznante. Nos vemos pronto. Buenas noches. Es día de alimentación de nuevo. Es hora de enfrentarse al señor Mateo. Es un anciano atrapado en este hogar en ruinas en la Guatemala rural, cerca de Quetzaltenango. Soy su cuidador. Desde hace meses. Mateo no es como los demás aquí. Fue soldado una vez. Luchó en guerras que nadie recuerda. La demencia se ha comido la mayor parte de su mente. Pero algunas cosas permanecen. Instintos. Del tipo que mata. Lo alimentamos una vez al mes. Solo una vez. Suena simple, pero no lo es. Si te acercas, se vuelve salvaje. El mes pasado, un chico nuevo, Javier, lo intentó. Joven. Engreído. Pensó que lo manejaría. Los ojos de Mateo se movieron. Entonces, crack. Los puños volaron. Javier cayó al suelo, gimiendo. Cada hueso se hizo añicos. El ego también. Ahora se ha ido. Nunca volverá. A continuación, aparecieron 3 peces gordos. Miguel, Luis y Carlos. Construidos como tanques. Pensaron que los números ganarían. Se equivocaron. Mateo se lanzó. Rompió el brazo de Miguel como una ramita. Luis recibió un puñetazo en la mandíbula. Carlos metió algo en la boca de Mateo. Pagó por ello. Su brazo está destrozado. Carne y hueso. Entonces Mateo solo se sienta. Mira por la ventana. En silencio. Me pregunto qué tiene en la cabeza. ¿Batallas en la selva? ¿Incursiones de guerrilla? Ni idea. No conoce a sus hijos. A su mujer. No queda nada suave. Después lo intentaron 2 más. Rosa y Juan. Armados. Machetes en mano. No importaba. Mateo lo solió venir. Rugió. Volteó a Juan contra la pared. Rosa se balanceó y falló. Le aplastó las costillas. Todavía respiran. Apenas. Entonces algún genio, Pedro,
Trajo gas somnífero. Inteligente, ¿verdad? Nombre Mateo contuvo la respiración. Abrió la ventana de par en par. Convirtió la cara de Pedro en pulpa. El gas salió a la deriva. Inútil. La gente no dura aquí. Trata de alimentar a Mateo y estás acabado. Tenemos jóvenes ahora excuidadores. Mateo los rompió. Daño cerebral. Profundo. Se sientan como él. Mirando fijamente. Vacíos. Ayer lo vi empeorar. Traté de alimentar a uno de ellos, Tomás. Solía ser un cuidador. Ningún luchador. Nunca entrenado. Me acerqué con una cuchara. Se quebró. Agarró mi muñeca. La torció al estilo de las artes marciales. Movimiento perfecto. Nunca había hecho eso antes de que Mateo lo destrozara. Entonces otra ex cuidadora, Sofía, lo hizo también. Sin entrenamiento. Nunca. Le dio una patada a una enfermera que se acercó. La dejó caer fría. Son todos Mateo ahora. Copias. Algo está mal aquí. No es solo demencia. No es solo instinto. Lo siento. Lo está pasando. Rompiéndolos. Reescribiéndolos. Soy el siguiente. El día de la alimentación es mañana. Cierro mi puerta esta noche. La ventana está cerrada. El corazón late fuerte. Lo oigo por el pasillo, respirando, esperando. Gracias por acompañarme en este espeluznante viaje. Si estas historias te han puesto la piel de gallina, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para recibir más historias terroríficas. ¿Has tenido alguna vez una experiencia paranormal? Compártela en los comentarios. Me encantaría conocer tus historias. Hasta la próxima. Mantente curioso y quizá duermas con las luces encendidas. Hasta pronto.